Querida familia de la fe, gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Qué grato honor poder compartir en este día la palabra del Señor. Qué bueno es recordar cuando la palabra de Dios nos habla de que es bueno estar juntos y en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. En este día les saludamos, deseamos que el Señor Jesús sea su paz, deseamos que Cristo sea nuestra esperanza y que nosotros podamos estar confiados que Él es nuestro Padre y que Él tiene cuidado de nosotros. Les invito en esta mañana a entrar en un tiempo de intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, alabando su santo nombre. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y adora al Señor Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Oh,
Muy buenos días, amados hermanos. Que el Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Después de haber adorado al Señor de esta manera tan maravillosa, ahora nosotros nos preparamos para recibir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Mateo capítulo 7 a partir del versículo 24. Conmigo ahí en sus hogares me acompañan para la lectura. Nos dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Esta es la palabra que el Señor nos da y oramos para que sea Él quien nos guíe en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es para nosotros vida. Gracias por el tiempo que nos has permitido tener adorándote y ahora para prepararnos para oír tu palabra. Que ellas penetren muy profundo en nuestros corazones, nos permita crecer, ser fortalecidos, nos permita hacer las transformaciones que necesitamos hacer para que cada día podamos llegar a la medida perfecta, a la estatura perfecta, que es la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Guíanos. En medio de todas las situaciones que estamos viviendo, nosotros confiamos en ti, porque tú eres nuestro Dios. Así nos presentamos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Alabamos el nombre de nuestro Señor. Queremos compartir con todos ustedes en esta mañana el tema llamados a ser prudentes. Ese es el tema, llamados a ser prudentes. Y voy a definir lo que es la prudencia. Cuando hablamos de prudencia, hablamos nosotros de la virtud que orienta a la persona sobre cómo y cuándo actuar en el aquí y en el ahora. La virtud es la medida correcta y equilibrada de nuestras acciones, nuestras palabras y aún de nuestros pensamientos. En Romanos, en el capítulo 12, versículo 3, de hecho el apóstol dice que por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cordura es prudencia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vemos también que la virtud nos lleva a actuar de forma justa, de forma moderada, respetando los sentimientos, la libertad de las opiniones, la vida en sentido general de los demás. Eso es la prudencia. Ahora, si hablamos de lo contrario, de la imprudencia, estamos hablando entonces de una persona que sea imprudente, es una persona que por el contrario es una persona insensata, desequilibrada, inflexible, injusta, irrespetuosa de las opiniones, sentimientos y libertades de los demás. De eso estamos hablando, de un imprudente. Cuando Jesús, aquí en Mateo capítulo 7, predicó ese famoso sermón del monte que comienza a partir del capítulo 5, concluyó diciendo estas palabras. En el versículo 21 y 23 dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué leo esta porción antes de la última parte, que fue la parábola
de los dos cimientos. Porque todo esto indica entonces que hasta en nuestra labor diaria, sirviendo al Señor, nosotros podríamos estar actuando bajo un sentido de imprudencia, de insensatez, de desequilibrio, de ignorancia, de rebeldía, de irrespeto. Porque esta gente, a pesar de que hizo cosas que aparentemente son buenas, pero delante de Dios no eran prudentes, no eran correctas, no eran sanas y no eran conforme a su voluntad. Y por eso Él dijo, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso, al final del Sermón del Monte, la conclusión de Jesús es que es esta parábola, que es un llamado a la prudencia. Dice en Mateo 7:24, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y así va diciendo, edificó su casa sobre la roca. Usted sabe, amado hermano y amigo que me escucha, las desgracias, las muertes inclusive, enfermedades y situaciones difíciles que se les han presentado a muchos hijos de Dios por ser imprudentes. A veces una pequeña imprudencia nos puede costar el matrimonio, la salud, la vida, amados hermanos. Por eso esto es algo muy, pero muy importante, ser prudentes. Así que al final de cuentas, aunque nosotros hagamos la voluntad de Dios, si en ese hacer la voluntad de Dios no permanece la sensatez, la prudencia, podríamos nosotros tener repetidas pérdidas e inclusive nosotros mismos perdernos. Yo quiero entonces ver en esta mañana las características de la prudencia versus la imprudencia. Y primera característica que quiero resaltar de la prudencia, y es que la prudencia está ligada al entendimiento. Quiero decir con esto que una persona prudente es una persona entendida. Por el contrario, una persona imprudente no es entendido, está en ignorancia. En Mateo capítulo 13 hay otra parábola, que es la parábola del sembrador. Y dice en Mateo capítulo 13, versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende. Y da fruto y produce al 100, al 60, al 30 por uno. O sea que una persona entendida no necesariamente es una persona que es la más inteligente de todas. Es una persona prudente, es una persona sensata, es una persona que actúa con equilibrio, con flexibilidad, con justicia, con respeto y que se mantiene conforme a los lineamientos de la palabra de Dios. Esto es una persona que entiende, entendida, sensata, prudente. El que oye y entiende es igual que el que oye y hace, porque para yo hacer, primero tengo que entender. Oigo, entiendo y luego hago. Así por eso nos dice en la parábola que leímos al principio de los dos cimientos, que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. En cambio, el insensato no entiende, está en ignorancia y por lo tanto no hace la voluntad de Dios. Cuando uno no entiende, muchas veces termina perdiendo lo poco que entiende. Por eso Jesús dijo en una ocasión, justamente cuando estaba hablando de la parábola del sembrador, que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Estaba hablando justamente de ese entendimiento que algunos ya tenían, que eso poco que tenían lo iban a perder, pero aquel que tenía recibiría más. Y por eso nos dice aquí que en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Yo quiero esto que he leído llevarlo a la situación presente. Solamente le voy a poner un ejemplo. A propósito de la pandemia que estamos viviendo, el asunto del COVID-19. Miren, los entendidos saben una cosa, según Colosenses 3:3, y es que sus vidas están escondidas con Cristo en Dios.
Los entendidos saben que la voluntad de Dios también implica que tengan que tener algunos padecimientos, accidentes, enfermedades, pruebas, entre otras cosas. Nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que los entendidos saben que no solamente es todo bonito, no podemos venir a Cristo con esa mente de que cuando vengas a Cristo todos tus problemas se acabaron. Eso no es cierto, y los entendidos saben que eso no es cierto. De hecho, cuando venimos a Cristo podría multiplicarse los problemas. La diferencia es que el estar edificada la vida en Jesús, entonces las situaciones cualesquiera que sean toman otro nivel, porque Cristo está por encima de cualquier otra cosa. Así nos eleva a nosotros por encima también de cualquier situación. Por eso los entendidos saben que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, incluyendo que sean cosas negativas, fuertes, duras. Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, el insensato se va a los extremos. Toma las promesas bíblicas y a veces las saca hasta de contexto y las utiliza de mala forma. Y yo quiero hablar y llamar la atención en un sentido, justamente con lo que estoy hablando y con el asunto de la pandemia. Señores, todavía hay personas que están diciendo que todo esto es una mentira, que eso no es real, que eso no existe, eso es un engaño para mantener a la iglesia trancada, que otros virus han matado más personas. Señores, ¿ustedes saben cuántas personas ya aproximadamente van a estas alturas de juego en estos meses? 430,000 personas han fallecido. Y hay gente que sigue diciendo que esto es un juego, que eso no es verdad. Mucha gente saca la palabra de contexto. Otras cosas que muchas veces hacemos es tomar situaciones que se dieron en la palabra de Dios para aplicarlas a momentos en los cuales no corresponden. Señores, ustedes saben la cantidad de aceite que se gastó ungiendo casas y que se ha gastado ungiendo casas. Porque las personas se asustan. El que no es entendido se asusta y cualquier cosa que le dicen lo hace. Y yo no estoy diciendo que no se pueda ungir. Sí, se puede ungir, pero las cosas no son de esa manera. Por ejemplo, muchas personas están aplicando la sangre de Cristo a todo. Y están cubriéndose con la sangre de Cristo para todo. Y me cubro con la sangre de Cristo si estoy tratando con demonios, me cubro con la sangre de Cristo. Si hay un terremoto, me cubro con la sangre de Cristo. Si hay una situación económica difícil o como está el asunto del virus, me cubro con la sangre de Cristo. Señores, nosotros a veces repetimos cosas como los papagayos porque la hemos escuchado de otros, porque otros nos lo dijo y suena bonito. Amados, es peligroso hacer cosas de manera insensata, sin entendimiento, bajo la ignorancia, porque nos puede traer pérdidas. Miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Jesucristo y su sangre. Voy a leer solamente algunos versículos porque hay muchos versículos. Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. O sea, la sangre de Cristo es para remisión de los pecados y es la sangre del nuevo pacto. El que come mi sangre y bebe mi carne permanece en mí y yo en él. El que come la sangre de Cristo y bebe, come la carne de Cristo y bebe su sangre es aquel que recibe a Jesús, y entonces Jesús ya viene y penetra a él y entra a él. Y por eso dice, si hace esto, permanece en mí y yo en él. La palabra también nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. La sangre del Señor nos justifica. ¿Qué significa esto? Que aún nosotros siendo pecadores, delante del Padre nos justifica, nos presenta como santos, aunque en el fondo nosotros, por nuestros propios méritos, no lo somos. La sangre de Cristo nos cubre y nos presenta, nos justifica como delante del Padre. Y dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
En Hebreos 9:12 dice, sino por la sangre de machos cabríos, no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, oigan bien, una vez, para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la sangre de Cristo, ¿cómo es que nos estamos cubriendo con la sangre de Cristo? Utilicemos solamente la lógica elemental. Cuando algo se cubre es porque está descubierto. Si yo vine a Cristo, yo soy cubierto con la sangre de Cristo. Y si soy cubierto con la sangre de Cristo, si ya el Señor está dentro de mí y ese sacrificio yo lo recibí, pues entonces ya soy cubierto. Si soy cubierto, entonces no tengo que descubrirme. No tengo que cubrirme. Porque para cubrirme tendría que descubrirme otra vez. Entonces, ¿acaso es que nosotros en situaciones de peligro nos cubrimos con la sangre y cuando pasa la situación de peligro nos descubrimos y estamos cubriéndonos y descubriéndonos? Amados hermanos, desde que recibiste a Jesús estás cubierto con la sangre de Cristo. ¿Por qué traigo este ejemplo? Un solo ejemplo traje, porque hay muchas otras cosas más en las que nosotros actuamos con insensatez, porque la insensatez va ligada con la ignorancia, así como la sensatez y la prudencia va ligada al entendimiento. Estamos nosotros haciendo muchas cosas que a final de cuentas nos van a traer pérdida. Mira lo que dice Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y ese es algo que debemos nosotros ver. Cuando hagamos algo, busquemos la dirección del Señor. No lo hagamos porque suena bonito. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Entendamos lo que significa el nuevo pacto. Un hombre prudente, una mujer prudente, estudia las escrituras para conocer la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere. Que si alguno se gloría en algo, gloríese en conocerme y entenderme. Y cuando Jesús oró para que nosotros tuviéramos entendimiento, para que te conozcan a ti, oh Padre Celestial. Y cuando Pablo oraba por la iglesia, Pablo decía, oro para que reciban espíritu de sabiduría y entendimiento. Eso es prudencia, buscar ese entendimiento. No vivir nosotros solamente conforme a lo que cualquier persona nos dice. Y muchas veces nosotros entonces, lo poco de entendimiento que tenemos, podríamos terminar perdiéndolo. Y al que tiene poco, aún lo poco que tiene, se le quitaría y lo perderíamos todos. Todo. La prudencia, amados hermanos. Y la prudencia no es falta de fe. Otro punto importante sobre la prudencia es que la prudencia produce firmeza en medio del fuego de prueba. Todo ser humano, sin excepción, pasa por pruebas. Situaciones difíciles de la vida, imprevistos, frustraciones, golpes, traiciones, accidentes. Todos nosotros en algún momento vamos a tener este tipo de situaciones y esto nadie lo puede evitar. Ni el hombre prudente ni el hombre imprudente. Ninguno puede evitar que vengan esas situaciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la pérdida que cada uno puede tener. Hay una gran diferencia entre la pérdida que pueda tener un hombre prudente y la que pueda tener uno imprudente, insensato. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, nos habla el apóstol Pablo diciéndonos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sí, esas situaciones van a probar la fe que tenemos. El prudente construye su vida en valores preciosos, en plata, en oro, en piedras preciosas. Hay una diferencia entre la exposición del oro, la plata y las piedras preciosas al fuego entre el heno, la madera y la hojarasca. Heno, madera y hojarasca,
cuando viene el fuego se queman y se vuelven polvo, se vuelven nada, se destruyen completamente. Sin embargo, cuando usted la plata la pasa por fuego, se purifica. Cuando el oro lo pasa por fuego, se purifica. Y cuando pasa por fuego el oro y la plata es cuando está listo para tomar forma. ¿No se da cuenta usted que todas las piezas que hacen de oro y todas esas cosas primero funden, lo ponen a fuego, tanto del oro como la plata, para poder darle entonces una forma? Igualmente los diamantes, las piedras preciosas. Usted sabe dónde se forman los diamantes, en el centro de la tierra, a temperaturas altísimas. Y esas altas temperaturas terminan formando esas piedras tan preciosas. Asimismo, amados hermanos, nosotros, cuando hablamos de prudencia, estamos hablando de hombres y mujeres que edifican su vida primeramente sobre la base correcta que es Jesucristo, pero a partir de ahí levantan una vida con valores preciosos. Hay cosas que son básicas en un hijo de Dios que no las puede dejar, que son las cuales debe utilizar para que su vida sea levantada, edificada. Por ejemplo, la palabra de Dios. Una promesa bíblica arraigada en el corazón de una persona hace la diferencia en momentos difíciles. ¿Por qué Ana, aquella mujer que sufría tanto, orando porque no tenía hijos, porque era estéril y estaba bajo la burla de otras, ella sufría mucho? Sin embargo, cuando ella fue a orar al templo, el sumo sacerdote le dio una palabra y le dijo: ve y el Señor te conceda como tú estás pidiendo. Esta mujer tomó esa palabra, la arraigó en su corazón y no lloró más, y se fue tranquila a su casa. La palabra puede hacer la diferencia. Y un hombre prudente, una mujer prudente, edifica su vida tomando como base esos valores, esos principios establecidos en la palabra de Dios. Porque en los momentos difíciles, en los momentos donde las tormentas se levantan, ¿qué lo sostiene? ¿Qué sostiene a ese hombre, a esa mujer? Esa promesa de la palabra, esos valores, esos principios de la palabra, y permanece firme. La oración también, amados hermanos, es una herramienta, es un valor precioso mediante el cual nosotros tenemos que construir nuestras vidas. Mediante la oración nosotros mantenemos un contacto constante con Dios, esa conexión con Dios. Y sin eso nosotros morimos. Orar es como respirar. Una vida de oración como la que tuvo, por ejemplo, Daniel. Daniel oraba, se arrodillaba ante Dios 3 veces en el día. Él mantenía esa comunión con el Padre tan cercana que en un momento a Daniel lo engañaron y se editó una ley en donde prohibía que se orara, y quien orara lo mataban. Daniel tenía esa comunión tan grande que en medio de esa situación difícil, sabiendo él que podía morir, se mantuvo orando. No dejó de orar. Y justamente cuando fue echado en el foso de los leones, la boca de los leones fue tapada. Queremos nosotros, en medio de estas situaciones difíciles, en medio de esta pandemia, en medio de la crisis económica que está y que ha de venir, todavía queremos permanecer firmes. Que la palabra sea nuestros principios, que la oración sea nuestro diario vivir, para en medio de las situaciones, cuando los leones pretendan venir a comernos, el Señor tape la boca de los leones. Amados, la palabra, la oración y la fe plena en Cristo Jesús son valores que nosotros no podemos soltarlos. Y hay muchos más, pero estos son valores que no podemos soltarlos, porque esto es lo que nos va a ayudar a resistir cuando venga el día malo. En cuanto a la fe en Cristo, miren lo que dice Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad,
se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Así que esa fe nunca debe caer, nunca debemos bajar la guardia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la batalla, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, amados hermanos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nunca decaiga esa fe, porque el hombre prudente, la mujer prudente se arraiga en estos valores. En cambio, el insensato vive por emociones, por lo que ve. Este le dice una cosa y lo hace, aquel le dice otra cosa y lo hace, y vive como las olas del mar, que el viento las arrastra. Y si hay una situación difícil, se asusta y no sabe, y se le olvida lo que ya está establecido en la palabra. Se le olvida esa oración que es conexión con Dios. Se le olvida, se le cae la fe cuando ve que tiembla la tierra, que el mundo está bajo pandemia, que la economía tiembla. Mucha gente está ahora mismo asustada, nerviosa, que en el plano natural eso puede pasar, pero no debe pasar al plano espiritual, porque cuando nosotros somos prudentes y entendidos en el Señor, entonces esa fe, esos valores de la palabra, esa oración y todo lo que corresponde al Señor nos fortalece, nos levanta, nos mantiene firmes en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Por eso esta parábola que dijo Jesús al final del Sermón del Monte: el que escucha estas palabras mías y las hace, tranquilo, que los vientos vendrán, los montes temblarán, las aguas se levantarán, pero permanecerás firme. En cambio, el insensato busca el camino más fácil, pero tiene pérdidas. Finalmente, el tercer punto sobre la prudencia que voy a tratar es que los prudentes, pagan el precio de la prudencia. Los prudentes pagan el precio de la prudencia. Hay una parábola en Mateo 25 que habla de las 10 vírgenes y dice que de estas 10 vírgenes, 5 eran prudentes, sensatas, pero habían 5 insensatas. Y habla de que 5 de ellas no solamente tenían sus lámparas, sino que también tomaron consigo vasijas llenas de aceite. Amados, y el tener aceite, en este sentido de que cuando venga las situaciones difíciles, o cuando venga el Señor, si nos sorprende la muerte, a cualquiera de nosotros nos puede sorprender la muerte. Hoy estamos aquí, no sabemos mañana dónde vamos a estar. O el Señor puede venir en cualquier momento. Si es ahora, si es después, no sabemos. Pero cuando Él quiera venir, los sensatos, los prudentes, están listos, porque tienen aceite suficiente, sus lámparas no se apagan. Estas vírgenes eran prudentes. En el versículo 3 de Mateo 25 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La diferencia es que tomar aceite en las vasijas, ¿qué implica? Implica más peso, implica menos glamour, implica más responsabilidad. Así que imagínense ustedes, las 10 vírgenes, 5 de ellas solamente tenían sus lámparas, muy bien, muy fácil, muy cómoda. Pero había 5 que tenían, además de la lámpara, tenían que cargar esa vasija llena de aceite, tenían que cargar la reserva. Quizás eso le quitaba un poquito de glamour, quizás eso le ponía un poquito más de peso, pero llevaron su aceite. Así que llenar tus vasijas de aceite, ¿qué es? Es vivir los procesos de crecimiento y santificación en el Señor, que mucha gente lo quiere evitar. La gente quiere vivir una vida en Cristo, pero sin los procesos que conlleva el vivir en Cristo. Vivir en Cristo conlleva tomar su cruz cada día. Que cada uno de nosotros sea responsable de su vida en el Señor. Dice la palabra que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Esa es una responsabilidad nuestra. Y mire, orar
ayunar 21 días y hacer todas esas cosas nos puede ayudar en el crecimiento, sí, pero hay cosas que son nuestra responsabilidad hacerla, son decisiones que tenemos que tomar y sacrificarnos y morir por esa decisión. Hay cosas que hay que dejarlas, que simplemente hay que dejarlas y punto. Hay amigos, hay lugares, hay trabajos, hay cosas, programas, muchas cosas que hay que soltarlas. Y para eso no hay que orar, para eso hay que soltar, simplemente. Tomar esa decisión. Eso es nosotros tomar aceite. Eso es pasar el proceso. Tomar su cruz, morir cada día. Hay que morir. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, más vive Cristo en mí. ¿Qué significa esto? Que aquí yo no estoy para hacer lo que yo entienda que es bueno, sino lo que el Señor diga que es bueno. Si lo que el Señor dice que es bueno, si lo que su palabra me muestra que es bueno, contradice a algo que me están enseñando, a algo que me están dando, va en contra de algunas, estoy chocando con algunas cosas del mundo, pues que choque. Nosotros no podemos hacer lo que mucha gente está haciendo, que toma el principio del mundo y trata de buscar un versículo en la Biblia para acomodar ese principio del mundo. No, amado hermano, que lo del mundo venga a la palabra y se acomode, y si tiene que cambiar, cambie, y lo que tenga que ser transformado se transforme para que sea conforme a la palabra de Dios. Nosotros no estamos para leer la Biblia entre líneas, para ver qué versículo apoya lo que a mí me gusta, qué palabra me gusta esa palabra, porque eso va conforme a lo que yo pienso. Aquí lo que usted piensa y lo que yo pienso no es lo importante, aquí se hace la voluntad de Dios, y los entendidos pagan ese precio, el precio de la prudencia, porque un prudente sigue la palabra de Dios, como dijo Cristo. Le compararé a aquel hombre prudente, aquel que oye y hace mis palabras, oye y hace. Eso es lo importante. La prudencia cuesta tomar nuestra cruz, morir cada día, hacer la voluntad de Dios, romper con los lazos del mundo. Y habrá momentos en que nosotros vamos a cabecear. Sí, hay momentos difíciles, hay momentos donde nos tambaleamos, sí. Pero miren lo que pasó aquí, en la misma parábola de las 10 vírgenes, en el versículo 5 y 6 de Mateo 25. Tardándose el esposo, cabecearon todas. Aquí está diciendo las prudentes y las insensatas. Todas cabecearon, sin excepción. El mundo, habrá situaciones difíciles, pruebas que podrán hacer que uno medio cabecee, que uno se duerma, que uno se canse. Sí, amados hermanos, a veces nos cansamos, pero ¿sabe qué? En nosotros vivir conforme a la palabra de Dios será lo que permitirá que nunca nos falte aceite. Y cuando vengan esos momentos de cansancios, cuando vengan esos momentos de cabecear, entonces nosotros estaremos listos para recibir al Señor. Las 5 insensatas, cuando oyeron que venía el Señor, entonces despertaron y quisieron empezar a prepararse en ese momento. No esperemos nosotros a que suene la final trompeta para prepararnos. No esperemos nosotros a que haya otra catástrofe. Hay gente que está muy bien, pero cuando ve una catástrofe hay quien comienza a prepararse, a buscar de Dios. No esperemos que eso suceda. Seamos prudentes. Tomemos el aceite ahora. Busquemos ese rostro de Dios. Rompamos las ligaduras con los sistemas del mundo. Claro, la Biblia dice que nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Eso significa que nosotros no tenemos que ser enemigos de la gente, pero sí nosotros enemigos de los sistemas que contradicen la palabra de Dios. Sé prudente, porque el hombre que es prudente es entendido. El hombre que es prudente edifica con buen material, aunque le cueste más, sí, aunque sea más difícil, sí, aunque tenga que morir cada día, sí, pero la diferencia es que cuando vienen las pruebas, ese hombre, esa mujer va a estar firme. Haya COVID, haya cualquier otra enfermedad, estará firme. La economía se tambaleó, ese hombre, esa mujer estará firme. Tembló la tierra, ese hombre y esa mujer estará firme. Vinieron situaciones difíciles, cualquiera que sea, ese hombre, esa mujer estará firme porque su casa está sobre la roca, porque es prudente. Porque es prudente. Un llamado
Este mensaje es un llamado a la prudencia. Afirmémonos en la palabra, afirmémonos en el Señor. Dejemos de estar jugando a ser cristianos. Esto no es un juego. Esto no es algo que suena bonito y es emocional y me emocioné y el Espíritu Santo me tocó y ya, y ahí me quedé. No, amados hermanos, hay que pagar un precio. Hay que meterse con la palabra, en la oración. La fe tiene que ser fortalecida. Tenemos que vivir la vida en el Espíritu, la comunión con los hermanos de manera sincera y pagar el precio de romper con las ligaduras del mundo, para que cuando vengan las situaciones difíciles, esta casa permanezca de pie en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga, y quiero pedir que si tú no conoces a Jesucristo todavía, Cristo es esa roca. Cristo es el fundamento. Lo único que tienes que hacer es, primeramente, el fundamento. Abrir tu corazón a Jesús, recibirle, y luego que le recibas, que ahí es donde está el fallo de muchos de nosotros, entonces comienza a crecer conforme a la palabra de Dios. Comienza a edificar en oro, en plata, en piedras preciosas, en materiales, en cosas que cuando viene la prueba, en vez de destruirte, lo que te hacen es que te hacen crecer, te purifican y te hacen seguir hacia adelante en el Señor. ¿Cuesta? Sí. ¿Hay un precio que pagar? Sí. Los entendidos tienen un precio que pagar. Pero los entendidos, dice la palabra, resplandecerán como la luz del alba. Que el Señor permita resplandecer tu vida. Si no conoces al Señor, ven a Él. Y si ya le conoces, es el tiempo de hacer los ajustes para tomar la vasija con aceite, tomar nuestra responsabilidad diaria, esa búsqueda del Señor. ¿Para qué? Para que cualquiera que sea el momento, que el Señor venga, aunque quizás estemos cansados, medio cabeceando, pero que cuando el Señor diga, ven mi hijo, yo pueda decir, aquí estoy, Señor. Sí, cabeceé un poquito, pero aceite no me ha faltado. Aceite no me ha faltado. Gloria al Señor. Que el Señor enriquezca tu vida. Oremos al Padre. Gracias te damos, Padre amado, por esta palabra que hemos recibido. Gracias. Necesitamos ser prudentes. Y ser prudente cuesta. Tenemos que ahondar profundamente. Tenemos que morir a muchas cosas. Tenemos que dejar la ignorancia. Tenemos que llenar nuestras vasijas de aceite. Sí, tenemos que edificar con material correcto. Cuesta, pero el precio, la recompensa lo vale. Porque en medio de las situaciones difíciles estaremos firmes. Así te pido por cada uno de mis hermanos, por cada persona que esté escuchando esta palabra, que este mensaje les permita entrar a la prudencia y permanecer firme en medio de toda situación. Te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Un abrazo a todos, amados hermanos. Sean enriquecidos en el Señor.